¿Cómo te llamas? Me llamo Lucas. ¿Y qué te ha parecido el taller? Me ha parecido muy bien. ¿Qué has aprendido? A ver. He aprendido cómo se hace una peli y cuántos fotogramas se usan para que aparezca en un segundo. Vale. ¿Y alguna vez habías utilizado el celuloide y estos aparatos? No, ¿No? nunca. Me llamo Naira, tengo 10 años y lo que más me ha gustado ha sido el proyecto de cómo nos han enseñado a hacer la película. Me llamo Fernando, que ya lo han dicho, tengo 9 años y lo que más me ha gustado ha sido pues el trabajo de hacer la peli y eso. Very good. Y después ver la peli y ver cómo nos había quedado. Me llamo Gael y lo que más me ha gustado ha sido dibujar. Dibujar, hacer agujeros en la cinta y rayar. Adiós. When we dream, everything seems real to us. Everything is possible. Everything is true. It is only upon awakening, when we return to reality, that the dream seems strange and unreal to us. Even if just a few moments before, it seemed very, very concrete. Those moments remind us of when our imagination animated our lives as children. Children's imagination is unlimited. She's creative. Worlds are built in an instant, and the condition is accepted that everything imagined is possible, and that everything in reality can be created. Even the craziest dream imagined. Through art, children cultivate that madness, that healthy madness that pushes them beyond their limits, making them feel safer and more understood. Dreams and art come together when there is freedom, when you are free to experiment. Me llamo Alberto Vázquez, soy el presidente de la entidad Espacio Rojo aquí en Madrid, España. Tengo una formación audiovisual, me licencié, me gradué en cine y vídeo por la Universidad de Surrey en Inglaterra. Parte de mi carrera, al principio de ello, la desarrollé en el mundo audiovisual y en un momento determinado fundé con otros compañeros, fundé allá por el 2004 Espacio Rojo. Es una entidad sin ánimo de lucro donde hemos querido potenciar básicamente como cuatro líneas en las que siempre pivota todo en el arte, la educación y social. Y a partir de ahí intentar proporcionar, desarrollar programas educativos bien generalmente en la educación no formal, que puede ser en el ámbito de la escuela, en el ámbito de los museos o por ejemplo, con entidades sociales. ¿Vale? Y entonces tú le colocas el celo y lo vas juntando aquí. Todo nuestro trabajo se basa en la experimentación y donde queremos colocar a ese participante que a nosotros siempre nos gusta que esté en el centro de la actividad. Nos gusta mucho una pedagogía crítica que bien se puede aplicar en los medios audiovisuales o en cualquier otra de nuestros proyectos o programas que venimos desarrollando. Hemos trabajado muchísimo con colegios
Hemos trabajado muchísimo también con museos y también mucho con colectivos desfavorecidos, bien en el ámbito, por ejemplo, de lo social, en el ámbito de hospitalarios, la cárcel, con jóvenes, adultos. Y los últimos 5 años venimos desarrollando, porque aprendemos muchísimo, trabajos en el ámbito europeo. Mira, esto mira. Vale. ¿Qué sucede? Que cuando se graba, las imágenes se van quedando registradas en un trozo de película como este. En las películas del cine suele ser así de grande y a veces así de pequeño. El ojo de testigo de Witness Eye me parece un proyecto muy importante que puede llegar a tener mucha relevancia e impacto en los jóvenes. Una de las características que a nosotros siempre nos ha llamado la atención son los proyectos audiovisuales. Los proyectos audiovisuales en los que los jóvenes o cualquier colectivo que estemos hablando, ellos puedan ser hacedores, dueños de su propio discurso. Vale, vamos a hacer una prueba. Yo voy a encender el proyector y me decís si conseguís... Me parece muy relevante hoy en día que en una sociedad que es multitasking, una sociedad en la que predomina tanto lo visual, lo audiovisual, se dé herramientas a los jóvenes para que ellos produzcan sus mensajes. Entonces el ojo del testigo sí me parece que lo hace y por eso sí creo que puede llegar a ser una gran fortaleza. Ahí creo que es un proyecto potente, es un proyecto importante, creo. Luego me parece muy interesante la dualidad esa de face-to-face streaming, con los inconvenientes que puede tener y todo eso, pero creo que es un riesgo que sí se debe tomar, porque democratiza mucho, se abre mucho a la comunidad y permite que esté disponible a todo tipo de usuarios. Y me parece una gran iniciativa en ese sentido. Mis grandes recuerdos de la juventud, todos provienen de una región en concreto y de un paisaje, que es Galicia y la aldea de mis padres. El cine viene por mi madre. Mis padres fueron unos emigrantes muy jóvenes que se fueron primero a Madrid y luego a Alemania, a mediados de los años 60. Ellos nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, porque esa España es una España vamos a decirlo de manera muy educada, deprimida. En una dictadura, entonces ellos tuvieron que emigrar. Entonces la manera que mi madre tenía ella para poder aprender alemán, porque nunca le facilitaron la posibilidad de una integración completa, ella usaba las películas. Entonces ella aprendió alemán e italiano con el cine. Entonces su manera de poder compartir tiempo conmigo en España ella ya se sabía toda la historia del cine. Entonces cuando había una película en España con la televisión, pues ella ya sabía que era buena o era mala. Entonces yo fui aprendiendo con una cierta sensibilidad con la imagen que ella dentro de sus limitaciones pues tenía, y entonces eso
Esa fue mi primer acercamiento al cine. Y luego sí, luego en una edad, ya en una juventud, pues sí, hay personas ya determinadas pero la primera transmisión fue ella.